buenas noches, señoras, señores, jóvenes, mayores, a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Cada vez estamos más contentos porque os vemos a más personas aquí. Quería deciros que presentar a Alejandro tampoco es necesario. Es bañezano, es hijo de bañezano, es nieto de bañezano, o sea que por los cuatro costados bañezano. Pero bueno, algún dato sí que podemos decir, que nació en el año 62, es licenciado en Historia, es funcionario de archivos y bibliotecas y museos de la Universidad de León. Colaborador de la prensa provincial, ha publicado varios libros dedicados a Guzmán el Bueno, El Camino de Santiago, tiene también un libro de pendones editado por Caja España, que es muy sencillo pero una preciosidad. Y tiene en prensa una guía turística de la provincia de León. Pero algo que no dicen es que Alejandro se presta siempre a colaborar con La Bañeza, ha sido pregonero de La Bañeza y siempre que le llaman está aquí. Por lo tanto, hay que agradecerle su presencia, lo que nos pueda enseñar y todo gracias. Y sobre todo, gracias a vosotros que sois los que hacéis posible estos actos. Ahora funciona. Bueno, vamos a hacer tres pequeñas partes para controlar un poco el tiempo y no aburrirnos ni cansarnos demasiado. Primero os contaré un poco algo sobre los pendones, y luego haremos 5 minutos de intermedio para colocar en su sitio adecuado las diapositivas y mientras tanto os enseñaré unas láminas, no son muy grandes, pero bueno, la próxima vez serán mejores, que son de pendones de la provincia de León representados en cuadros y en vidrieras, para un futuro libro que intento hacer sobre el pendón en el arte. Bueno, en La Bañeza explicar lo que son los pendones pues no es muy necesario. Vamos a tratar de ver un poco la historia y las variantes que pueda haber, pero lo que es propiamente, yo creo que todo el mundo lo conoce. Son una especie de banderas enormes, que pueden tener pues entre 3 y 15 metros, según sean de bestias los que los tienen que llevar, porque imaginaros lo que puede pesar eso, y que los hay normalmente en todos los pueblos de la comarca de La Bañeza, fundamentalmente la Valduerna, la zona del Órbigo y un poco hacia la comarca de Astorga. Eso es muy sencillo, es una vara de madera que tiene bastante peso, una tela bastante grande y el problema que tienen los pendones de la comarca de La Bañeza es que se usa. El usar los pendones continuamente, sacarlos a Castotierra, traerlos a La Bañeza cuando viene a una fiesta o una cosa, eso aparentemente les daría vitalidad, pero lo que ocurre es que se estropean, se rasgan, se mojan con el agua e inmediatamente la tela es sustituida por una nueva. Resultado, los pendones de la comarca de La Bañeza no hay uno solo que tenga 50 años. Son todos recientísimos, recién hechos. La mayoría son del año 75 para acá. Esto es bueno y es malo. Artísticamente pues no valen demasiado porque son telas muy modernas, pero realmente si fueran telas de 500 años pues las tendríamos en una vitrina porque estarían apolilladitas del todo. Imaginaros lo que es la tela de seda con 500 años. Pues eso realmente no sobrevive. Bien, empezaremos entonces viendo cómo aparecen los pendones y desde cuándo existen. La tradición de llevar pendones, unas grandes banderas, es muy antigua. Aparecen documentados en el siglo XII, es decir, hace 800 años. Hay muy pocas tradiciones en España que tengan 800 años. La mayoría de los trajes regionales que se utilizan en León o en cualquier provincia de España son muy recientes, son trajes de hace 100, 200 años. El famoso traje de los maragatos era un traje que era habitual en el año 1600, en 1700, no datan de la Edad Media. Los pendones sí, es de las poquísimas tradiciones que se originaron en la Edad Media y siguen funcionando. Concretamente los de Castotierra, los más antiguos que conocemos documentados, tienen 450 años. Los más antiguos que se ha podido localizar. Es mucho tiempo para una tradición. La tradición ha evolucionado, ha ido cambiando, se ha ido modernizando y se ha ido independizando. Lo que actualmente se hace en la comarca de La Bañeza, y fundamentalmente en Castotierra, no se hace en ningún otro lugar del mundo. Hace 800 años había pendones en toda España, pero fueron derivando hacia diversas cosas y los nuestros son bastante distintos. El pendón nace en la Edad Media como una lanza. La vara del pendón era sencillamente una vara de madera que se quemaban un poco con fuego para endurecerla
y en la parte de arriba se colocaba un pincho de hierro en una lanza, un pilum de los romanos. Esto se llevaba a caballo, eso significa que medía unos 2 metros aproximadamente. Poco a poco, para diferenciarse en las batallas, los caballeros que llevaban las diversas lanzas, al final de la lanza se le colocaban unas cintas de colores para señalar a quién correspondía, de qué mesnada, de qué región, de qué provincia, de qué reino. Exactamente igual que se hace, por ejemplo, con las cintas que tienen los tunos. Los tunos llevan unas cintas que les regalan las chicas, pues esto igual. Había las madrinas de promoción, como las quisieran llamar, y llevaban unas pequeñas cintas. Una vez que venían victoriosos de la guerra, el que ganaba algo, evidentemente, no todos, se le otorgaba como regalo una banda. Imagino que aquí habrá muchos que conocieron las carmelitas de aquí de La Bañeza, cuando daban las bandas de honor, la roja, la blanca, la amarilla, el azul, los mismos colores, si os dais cuenta, y con el mismo sentido. La roja es la principal y la blanca pues es la pasante, ¿no? Hay una cierta graduación. Bueno, pues las más antiguas que se conocen son las que se llaman el pendón de Castilla. El pendón de Castilla está documentado en Santa Clara, un convento de Tordesillas. Son 2 bandas, una blanca y una roja. Derivaron de otra manera, no tiene relación ninguna con los pendones de León, pero tiene su mismo origen. Aparece sobre 1200 y tiene ese significado, el color blanco y el color rojo. En la Edad Media aparece algo que todos conocemos hoy, que es la heráldica. El escudo de León aparece en la Edad Media. Es el más antiguo de España. La razón es muy simple. Los reyes de León, concretamente Alfonso VI, que es el primero que lo utiliza, es de familia de origen francés. La heráldica se ha inventado en Francia y, bueno, pues es una importación que trae. De la heráldica de los reyes de León es de la que deriva el escudo de León y el color. El color de la mayoría de los pendones es el rojo. No es rojo porque les haya gustado, es que era el color de los reyes de León. Cuando se tuvo que elegir un pendón para los reyes de León, una marca, una enseña para la guerra, se escogió el color de los emperadores romanos, el púrpura, lo que llamamos color rojo, un poco granate. Era una machada, evidentemente, o sea, no había ningún rey de España que se atreviera a coger el mismo color de los emperadores. Es este color exactamente. Así un poco rojo, un poco... Es muy difícil de conseguir a la imprenta, es casi imposible. Y para poner sobre ese fondo de color rojo que le correspondía al monarca de León, sabéis que se hacían llamar los emperadores en algún tiempo, se escoge un dibujo, una figura que lo identifique, y se hace otra vez una machada. Se escoge la figura del rey de reyes, es decir, el león. Y se le coloca el león, se le pone la corona de rey y se le pone sobre fondo el color del imperio, el morado o carmesí. Esa es la bandera más antigua de España. De esa derivan prácticamente todas. Si os dais cuenta, la bandera de Cataluña, que es la siguiente más antigua, es roja y amarilla. Las barras pertenecen a la corona a la española y las amarillas vienen de la corona italiana. El pendón de Castilla es muy parecido al de León, pero un poco más morado. De ahí proceden todos. Bien, originariamente el pendón aparece en la Edad Media como una lanza. Una lanza. Poco a poco se van diferenciando. Algunas de estas lanzas con pendón se empiezan a utilizar solamente en exposiciones importantes. La lanza del rey, la lanza del marqués de Astorga. Esas son lanzas históricas que actualmente se conservan en los museos. Concretamente, la lanza que utilizaba el rey de León, el escudo, la bandera del rey de León, lo tiene hoy el alcalde de León, Mario Milibia, que tiene su oficina detrás del despacho. Es un pendón bastante grande, tiene cerca de 500 años, una joya, pero claro, no se puede sacar a la calle porque lo destroza el aire, es muy antiguo. Está todo bordado con leones en oro y en plata y unas pequeñas perlitas. Ese es el heredero, digamos, del pendón que correspondía a la monarquía leonesa y quedó en la capital, lógicamente. En Astorga se conserva otro, en el ayuntamiento, es el pendón de Clavijo, un pendón de color amarillo que correspondió al marqués de Astorga y era pues la bandera, la señoría, vamos, la señoría del pendón de Astorga. En San Isidoro, en León, se conserva otro, el de Baeza, un pendón con el que se conquistó una ciudad en el sur, en Andalucía, y se formó una pequeña cofradía que sigue existiendo todavía. Es una reliquia. La tela la han sustituido 4 o 5 veces y lo único que tiene antiguo son unos bordados que serán del siglo XIII, del siglo XIV. Como veis, son pendones auténticos de la Edad Media, pero que se han guardado pues porque son reliquias, no se usan prácticamente. Sin embargo, en otras zonas de la provincia, como sería el caso de la comarca de La Bañeza y parte también, por ejemplo, del Bierzo, en la Edad Moderna, es decir, hace unos 500 años,
se vuelven a utilizar. Esas banderas, esos pendones que habían usado en la Edad Media para las guerras, los siguen utilizando cada pueblo, el suyo, el de su grupo guerrero, digamos, para una vez al año, 2 veces al año, 3 como mucho, sacarlo, darle un paseo por el pueblo y hacer lo que se denomina un alarde. Me ha hecho mucha gracia un poema que hay al pendón de Barrientos de la Vega, Lope Astorga. Le han hecho un poema y han recuperado la palabra alarde. Alarde es un arcaísmo, no se utiliza casi en castellano. Alarde significa sacar el pendón a la calle, recorrer con él el pueblo y con eso hacer una especie de ejercicio militar. Porque detrás del pendón, que lo lleva, digamos, una especie de alférez, van todos los hombres del pueblo formados como quintos, como soldados. Es una tradición muy antigua. La tradición de los alardes se conservó con otro nombre que eran las suizas o zuizas. Zuiza viene de la palabra suizo, de la Guardia Suiza. Eran una serie de personas que iban a la guerra pagadas, mercenarios. Bueno, pues estas personas, una vez al año, hacían la procesión en Astorga, en León y en Ponferrada, digamos que invitando a la gente a ir a la guerra. Una especie de banderín de enganche para buscar militares. Bueno, pues con ese motivo aquí se han conservado un poco más que en otros lugares. Finalmente, en el siglo pasado, en el siglo XIX, todos estos pendones, que tenían una cierta tradición, digamos, de origen medieval, que se relacionaba mucho con las iglesias, se guardaban en las parroquias muchas veces, estaban bendecidos por los sacerdotes antes de ir a la guerra. Este tipo de pendones en el siglo XIX se secularizan, empiezan a guardarse en la casa del concejo y empiezan a salir cuando les da la gana al concejo, permita o no permita al cura su salida. Digamos que pasan a ser totalmente civiles, pierden totalmente el sentido religioso. Ten en cuenta que los pendones medievales, casi todos los que hemos visto, llevan algún tipo de figura religiosa también. A partir del siglo XIX se pierden muchísimos pendones. Tienen menos uso, se sacan menos veces, van envejeciendo, empieza a ser mucho más cara la seda de Damasco, que se llama. Se queman muchas iglesias en el siglo pasado, muchos monasterios. Aquí hay una relación en el Obispado de León de cerca de 50 pendones que quemaron los franceses durante la Guerra de Independencia. Quemaron o robaron. Eran telas caras, telas valiosas, y se las iban llevando. Finalmente, a partir de 1939, hay un proceso en España de despoblación rural tremendo. Desde 1939 hasta hoy, la provincia de León ha perdido cerca de 300 pueblos y tiene otros 300 a punto de desaparecer. Todos esos pueblos se han quedado sin pendón, lógicamente, pero es que además se ponen los cables en los pueblos, se hace la instalación eléctrica y eso impide totalmente el paso de los pendones. Poco a poco se fueron abandonando y prácticamente no quedan más que los de la comarca de la Bañeza, los de la zona de Castotierra. Eso es hasta los años 80. Hace unos 20 años se han empezado a recuperar todos. Los pendones actualmente están controlados, digamos, por las juntas vecinales. Es decir, ha pasado el poder totalmente de los antiguos militares o de las antiguas parroquias, de los clérigos, de los monasterios. El control del poder de estos pendones, lo que significan, se ha trasladado totalmente a la sociedad civil. Y son ahora mismo las juntas vecinales las que deciden si se compra el pendón, si se arregla, si se saca, cuándo se saca, dónde se puede llevar, quién lo debe llevar. Es decir, ha pasado totalmente a la sociedad civil. Últimamente están apareciendo por toda la provincia. Tiene mucha gracia que en el año 79 hay un artículo del Diario de León en el que decía que los últimos pendones de la provincia iban a ir a Castotierra, en el 77, 1977, que fue una de las grandes procesiones de Castotierra. Bueno, pues justo en el año 80, en San Juan y San Pedro de León, el entonces alcalde, el señor Morano, se lo tomó en plan personal y llevó 32 pendones a las fiestas de León. Una barbaridad. Anduvieron por ahí con unos camiones recogiéndolos. Eso implica que empezaron a tener otra vez un poco de uso. En San Juan y San Pedro, luego volvieron a San Froilán. En el año 83 fueron a San Froilán. En el 87, hace 4 días, se recuperó la fiesta del Pan Dorado, en Omaña. No se celebraba desde hacía más de 20 años. Bueno, pues el primer año arreglaron, las señoras de los pueblos anduvieron poniéndole pespuntes y sacaron 27 pendones en el pantano, vamos, a la zona de Omaña, en Pan Dorado, me parece que es municipio de Berarienza. Realmente estaban perdidos, yo vi algunos y estaban totalmente olvidados. En el año 83 se llevaron a Riaño, en la fiesta de las comarcas, se sacaron otros 20 de aquella comarca, la mayoría estaban totalmente podridos y destrozados. Poco a poco,
hace 2 años en Bembibre las han sacado para el santo. El santo de Bembibre es una procesión importante al lado de Ponferrada y han sacado otros 20. Es decir, que cada una de las procesiones de la provincia que se han recuperado en los últimos 20 años ha hecho que se rescaten sus propios pendones de la comarca. Ahora mismo pues hay una gran diferencia entre los pendones de la comarca de La Bañeza, que son altos, son grandotes, los llevan muy bien, tienen sus cinchos para llevarlo, tienen mucha experiencia de cómo se llevan, la tela es decente, lo comparas con otros sitios. Yo vi en Riaño, hace 2 o 3 años, llevaban los pendones y no llevaban cinchos. Si alguno sabe lo que son los cinchos, las correas, imaginaos lo que supone llevar un pendón en las manos. Bueno, pero este hombre lo revientan. No sabían lo que eran los cinchos, ya no se acordaban, no los habían visto. Luego hubo un señor en Astorga que empezó a hacerlos y debía hacer como 20 o 30 para los de la comarca de Omaña que no los tenían. Hubo otro pueblo cerca de León, cuyo nombre nos vamos a olvidar, que hizo un pendón de tergal, precioso. Decían que eso era muy bueno para el aire, que además eso duraba mucho tiempo, en un azul brillante, una maravilla. Bueno, gracias a Dios lo cambiaron, ¿no? La Diputación ha colaborado en los últimos 10 años, la Diputación que la cesó hace unos meses, ha restaurado cerca de 30 pendones. Cada junta vecinal que quería restaurar un pendón pues cuesta entre 300.000 y 500.000 pesetas. Pensar que llegan a una tienda y dicen, bueno, necesito 70 metros cuadrados de seda roja. Dice, y tendrá usted para pagarlo, porque son 500.000 pesetas de seda. Bueno, pues hay un taller en León, concretamente las Benedictinas, las Carvajalas, que mediante una contrata pública cogieron la contrata. Eran en realidad las monjas que hacían las casullas para ornamento religioso. Bueno, pues el primero que hicieron fue de la ropa. Quedó tan bien que a partir de ese llegaron otros 35, ¿no? Actualmente está detenido, no hay dinero para hacerlo, pero bueno, ya se verá cuando la Diputación lo vuelve a hacer. Con eso lo que quiero decir es que el pendón de la comarca de La Bañeza es quizá el que ha tirado del resto de la provincia para que no se pierda. Es el que se ha mantenido más tiempo y mejor. La razón es muy simple, es el santuario de Castotierra y la procesión de Castotierra que hay cada pocos años. Eso lo conocéis todos, porque además es la comarca en la que estamos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que significan los pendones de Castotierra. Os decía que los pendones aparecen en la Edad Media, aparecen para ir a la guerra, son lanzas, una mezcla entre la lanza y la bandera. Los hay por toda España. Actualmente se conserva en Cáceres, en el Ayuntamiento de Cáceres se conserva uno, apolilladito, hecho una ruinilla, pues por 800 años, nunca han renovado la tela y así está, no vale para nada, pero lo tienen guardado. En Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, tienen uno, cabe que lo sacan a ver en el alcalde, porque resulta que es el pendón de la conquista, de cuando los españoles fueron y zas, conquistaron Santa Cruz. Bueno, lo sacan poco, por si acaso. En Granada también lo conservan, hace 2 años lo sacaron por última vez. Decidieron que era un poco repelente tener que hacer un festejo de la conquista. En el norte eso no pasa. Aquí nadie se acuerda de cuándo estuvieron los moros. Allí sí, ahí tienen la fecha del día en el que tomaron Granada. Y por aquí hay un pueblo, por ejemplo, Saludes de Castroponce, tiene anotado que su pendón el día 2 de enero de 1495 tomó Granada. Es decir, es un poco de diferencia. Los pendones del norte son los vencedores, los que se comieron a los del sur. Los del sur, algunos conservan el pendón, pero no se atreven a sacarlo, porque digamos que es una fecha de una pérdida, un desastre, digamos, ¿no? En la zona del norte, en algunos pueblos de Galicia, todavía se conservaban los pendones a principios de siglo. Se conservaban, pero se perdieron. Prácticamente no conozco ni una sola romería de Galicia que los use habitualmente. En el caso de Asturias, hay alguna zona, en la zona de Ribadeo, que los conserva, alguna parroquia conserva un pendón. En la provincia de Burgos solamente hay uno, el monasterio de Rocabado. Rocabado está lindando con el País Vasco, con Vitoria, muy cerca de Vitoria. Ahí conservan una romería con un pendón. Y en Zamora hay otras tres o cuatro romerías, 3 que yo conozca, que conservan pendones parecidos a los de León. Muy poco, muy poquito. Me han mandado hace poco un libro de un pueblo que se llama Ibtes, de nombre rarísimo, que está lindando entre Teruel y Lérida, perdido allá en el Pirineo. Me lo mandaron a través de Caja España, precisamente, que tienen 2 pendones, que los acaban de restaurar. Se parecen un poco a los nuestros, pero son una reliquia. Es decir,
aunque en la Edad Media hubiera pendones en toda España, no se siguieron usando. Prácticamente nadie más que en esta comarca lo conservaron. Hay una tradición muy curiosa, en el caso de Astorga y de la ciudad de Zamora, que es la figura de Pedro Mato. Pedro Mato es un pendonero, un alférez, el argot militar sería un alférez, tal como lo llamamos hoy, es un pendonero, es el portaestandartes, la persona que llevaba el pendón de Astorga en ciertas batallas. Curiosamente, en Zamora tiene el mismo nombre, Pedro Mato, y tiene la misma escultura con la misma pieza de pendón. No sé si lo habéis visto alguna vez en la Catedral de Astorga. Está muy, digamos, en pequeñito, se ve que va vestido de maragato y que lleva un pendón en la mano, pero muy chiquitín. Bueno, supongo que es la forma de representarlo. Se supone que es la misma figura, que es un famoso pendonero de la Edad Media, del que se ha conservado el nombre, e incluso hasta alguna figura. Si os fijáis en el escudo de la provincia de Zamora, curiosamente es un pendón, lo que ellos llaman la seña bermeja. Son 7 bandas de color rojo y una verde. Ellos dicen que es un recuerdo de cuando Viriato, ¿dónde estará Viriato? De cuando Viriato ganaba una serie de batallas, y cada batalla que ganaba le daban una banda de regalo, una banda roja. Finalmente, en 1400 y pico, hay una guerra civil. Zamora, la ciudad de Zamora, se apunta al bando conveniente, acierta, su candidata, que es Isabel de Castilla, pasa a ser reina y le regala, aparte de unos privilegios, una banda verde. Fijaros que el color rojo y el color verde son precisamente los de los pendones nuestros. Eso nos hace suponer que los que son rojos son más antiguos, y los que tienen alguna banda de color verde es que se les incorporó a lo largo de los siglos, pues por alguna batalla que ganaron en época de Isabel la Católica o de quien fuera. Hay algunas bandas blancas, en algunos pendones hay banda de color blanco. El color blanco es el de los Borbones, la familia Borbón. Lleva en España pues desde 1700. Efectivamente, hay varios pueblos de la comarca de Astorga que se distinguieron durante una guerra civil que hubo con Felipe V en su apoyo financiero a Felipe V. Le prestaron dinero y entonces, como consecuencia de ello, les hizo hidalgos a unos cuantos, les pagó unas buenas perlas y les regaló unas bandas blancas para agregar a sus pendones, como recuerdo. Se ha pensado también que los pendones de la provincia de León tengan relación con la diócesis de Astorga, precisamente porque es el centro de la zona donde hay más. No es exacto. En todo lo que es diócesis de León hay también pendones, incluso en las comarcas de Valladolid y de Palencia, que pertenecen a la diócesis de León. Hasta Villanueva de Campos, hasta Mallorca, en todas esas comarcas hay pendones también. No sabemos por qué se han conservado allí. Quizá pues porque los pueblos de al lado lo tenían y ellos no iban a ser menos, que esto suele ser un motivo importantísimo. Como os podéis imaginar, si un pueblo hace un pendón grande, el de al lado el doble, vamos. Me comentaron de un pueblo que es Nistal, hace unos 10 años, en el día de la romería de Camposagrado, del Castro, de Castotierra, fueron muy bien en la procesión, hubo un golpe de viento y se les partió el pendón. ¡Ay, qué desgracia que los de Nistal no tienen pendón! Bueno, pues a los 9 días, cuando vuelven de Astorga, nuevo, a estrenar. La habían comprado nuevo, la habían pendón prestado, no se sabe, el caso de un pendón bárbaro, ¿no? Lo mismo le ocurrió a Santa Marina. Santa Marina del Rey, en el año 82, lo llevó a León, a San Juan y San Pedro, hicieron una de esas cosas que hacen ellos, se subió un paisano hasta arriba, se cayó, se partió la tela y una desgracia espantosa, pero que a la semana estaba reparada. Un señor del pueblo, por lo visto, dio un dinero y lo arreglaron. Bien, vamos a ir un poco más deprisa porque si no... La procesión de Castotierra, la conocéis, es una cosa muy antigua, está documentada por lo menos desde 1500 y tiene un proceso, un ritual bastante complejo. Dicen que está todo marcado en unas ordenanzas. Yo las he buscado, no las he encontrado por ningún sitio. Todo el mundo habla de que hay unas ordenanzas que controlan cómo deben ir los pendones, en qué orden y todo, pero no está muy claro que lo haya. La procesión de Castotierra más o menos sigue este curso. Primero votan. Hay una votación por parte de unos señores que tienen voz y voto, que son los llamados procuradores de la tierra. Si votan que se saque la Virgen para pedir agua, pues bueno, la sacan. Necesitan un permiso, lógicamente, del obispo de Astorga. Si no hay un motivo especial de agua, bueno, pues cada 7 años, de todas maneras, la tienen que sacar. Hacen un recorrido que es desde Castotierra hasta Astorga y vuelta, 17 kilómetros de cada vez. Hay un pendón, propiedad del santuario,
con dos colores muy extraños, el blanco y el azul. Asisten las cruces detrás de los pendones, lo cual está expresamente prohibido en toda la legislación canónica de la Iglesia Católica y de la otra. Es una cosa muy extraña, pero luego veremos que tiene su explicación. No es normal, es decir, una procesión religiosa la abre la cruz parroquial, salvo las de los pendones, que no siempre van en ese orden. La más antigua documentada es de 1557. Sin embargo, ellos dicen que la inició Santo Toribio. Santo Toribio es un señor que vivía pues cuando, bueno, no había inventado las navajas todavía, ¿no? Allá por el año 400. Bueno, es un poco difícil, pero bueno, podría ser. Tenemos, por ejemplo, una mención de 1668, que parece que es la primera vez que asiste la Bañeza, a la procesión de Castro-Tierra. En 1621 hacen las ordenanzas los del pueblo de Castro, precisamente, para ver cuándo van y cuándo no van. Y se conoce por lo menos 3 o 4 veces más en las que ha salido la Virgen de Castro-Tierra por motivos distintos. A la Bañeza ha venido 2 veces, por lo menos 2. En 1843, para celebrar que la guerra carlista no había tocado al pueblo, y en 1977, cuando se quemó el santuario y vinieron en peregrinación. Esto es oficialmente lo que pasa en Castro-Tierra, pero hay que analizarlo letra por letra para ver cómo 800 años no pasan en balde. Una cosa es la película, lo que los señores de los pueblos cuentan de cómo eso fue sucediendo, y otra cosa es lo que se puede documentar, que no se parece nada. Primero vemos que hay una votación. La Virgen se lleva a Castro-Tierra si se vota afirmativamente. Esto es muy extraño. Normalmente todas las procesiones hay una obligación de ir o de no ir, pero ¿cómo es eso de que votamos y vamos? Es un poco raro. Esto implica que la procesión de Castro-Tierra tiene unos gastos. Hay una serie de pueblos que ese día no trabajan, hay que llevarlos, hay que portarlos, hay que dar de comer a los pendoneros, por lo menos había que darles antes. Ten en cuenta que ahora se va y se viene en coche, pero antes echaban una semana en verbenas, vamos. Eso dicen las visitas episcopales. Iban a Astorga y luego volvían en 7 días. Más o menos, eso es lo que dicen. Esto quiere decir que se trata de una procesión muy particular. Desde el año 1550 está prohibido expresamente por la normativa canónica de la Iglesia que las procesiones vayan a más de 5 kilómetros de la localidad, salvo con permiso expreso del obispado. Esto es la razón de que la única procesión de la provincia de León que se va a 17 kilómetros es la de Castro-Tierra, no hay ninguna otra. Todas las demás procesiones de la provincia son pequeñas romerías, pues como a 4 a 5 kilómetros, muy cerquita, muy cerquita. Realmente esta obtuvo una bula especial del obispo de Astorga que bueno, le interesaba, le convenía o estaba en el asunto y se lo permitió. Es decir, si alguna vez hubo otras procesiones similares a Castro-Tierra, hace muchos siglos que desaparecieron. La gente que tiene voz y voto para llevarla o no llevarla a Astorga es lo que se llaman procuradores de la tierra. Fijaros que procurador es una palabra que todavía se utiliza en la Junta de Castilla y León. Los representantes se llaman procuradores, una palabra muy antigua, de origen latino, la usan todavía los abogados, los procuradores de los tribunales, y significa representantes. Con todo esto, como veis, ¿quién diría que aquí hubo curas, frailes, curas siempre había? Quiero decir, que gobernasen, que controlaran el famoso feudalismo, el feudalismo del clero y de la nobleza. Aquí parece que no lo hubo, porque resulta que en las principales procesiones todo lo organizan comunidades de aldea. Bueno, pues tiene su explicación, es que realmente aquí los marqueses llegaron más tarde. Aquí había ya organizado unos concejos con unas señales, la insignia, el pendón, y bueno, pues el feudalismo actuó lo menos posible, ¿no? Las comarcas que pueden votar son la de Maragatería, la Vega del Tuerto y la Sequeda, es decir, el alfoz o comarca de la ciudad de Astorga. La corporación de los procuradores de la tierra, que yo sepa es única, quedan restos, se juntan una vez cada poco tiempo, tienen todavía parte del archivo, hay un libro en prensa sobre ello, y es una entidad jurídica muy extraña. Lo más parecido que hoy tenemos a los procuradores de la tierra es el Consejo Comarcal del Bierzo. El Consejo Comarcal del Bierzo, sabéis que es una institución que se elige parecido a la Diputación, la componen concejales o representantes de una comarca, no de una provincia, no de un municipio, sino de una comarca. Es un sentido realmente curioso que se haya conservado la comarca con
un organismo administrativo que son los procuradores de la tierra. Van a solicitar lluvia. Bien, pues la documentación nos dice que las procesiones para pedir lluvia son normales en la Iglesia Católica, que aparecen en Roma documentadas ya, pero no son tan antiguas como el siglo V, ni muchísimo menos, son mucho más modernas. En principio, la leyenda dice que Santo Toribio de Astorga, que vive en el año 400 y pico, recibió a una serie de comarcanos de la Bañeza, de Astorga, de toda esta zona de alrededor, que le fueron a pedir lluvia, que hicieron los rezos para que lloviera un poco, y entonces él les dio una receta. Les dijo que tenían que ir a la Virgen de Castotierra, coger la imagen, llevarla a Astorga, hacer penitencia durante 9 días y que llovería. Esa es la historia original de la Virgen de Castotierra, y desde entonces funciona casi siempre, ¿no? Esto es un poco raro, porque el siglo V la Bañeza no la habían fundado. Aunque solamente sea por ese detalle, la cosa es un poco rara. Pero es que además Santo Toribio de Astorga, lo que de verdad sabemos de Santo Toribio, cabe en 3 líneas. No sabemos nada de este hombre. Sabemos que fue obispo de Astorga, que asiste a 2 concilios y poco más. Y sin embargo, hay una leyenda amplísima sobre Santo Toribio. Para que veáis las vueltas que dan las cosas, esta semana nos llegó a la universidad una revista de Buenos Aires, en Argentina. Se llama La Coronica, o Corónica, no sé cómo lo llaman ellos. Es una palabra muy antigua. Y esta revista resume en inglés un libro de un fulano que se llama Alain de Yermont. Tiene nombre francés y apellido inglés. Por lo visto es un señor de Boston, de Estados Unidos, que ha hecho un estudio de 500 páginas sobre Santo Toribio de Astorga. En cuanto me lo lea, os lo cuento. Me parece sorprendente que haya venido un americano a estudiarse este asunto. Bueno, desde luego he encontrado documentación que nosotros no disponemos. Me parece extrañísimo porque aquí apenas sabemos nada de este hombre. Santo Toribio de Astorga se supone, según la leyenda, que hace una peregrinación muy larga, va a Jerusalén, Palestina, le encargan vigilar las reliquias de la Pasión de Cristo, se produce una guerra y sale pitando con el arca. Lógicamente, siendo de por aquí, no va a marchar sin equipaje. Se trajo el arca, la debió traer entera. Entonces, según la leyenda, se trajo la cruz de Cristo prácticamente entera, porque la fue repartiendo, y además debió ser de una habilidad extrema, porque debió tener como 3 o 4 cálices, de los que solamente había uno, pero bueno, dejó uno en Valencia, otro en Teruel, otro en Oviedo, otro en Toledo y otro en Astorga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la leyenda ha sido recompuesta. Hay una leyenda de que un obispo de Astorga estuvo en Jerusalén, cogió las reliquias de Cristo y las trajo a España. Pero luego, claro, todos los que tienen un trocín de madera, de lo que sea, que es antiguo y que además se dice que es la cruz de Cristo, para que sea auténtico tiene que decir que lo trajo este. Esto es imposible. O sea, no puede ser. No puede ser, es imposible que haya 4 cálices de Cristo, es imposible que haya una cruz de marquetería de 5 tipos de madera distintos. Bueno, es normal, la reliquia, sabéis que muchas veces en la Edad Media se considera reliquia a la auténtica cruz de Cristo y a todas aquellas que le han tocado a la cruz de Cristo y han sido bendecidas. A eso también se le considera reliquia. Y lógicamente ni es de la misma madera ni es de la misma edad. Pues bien, la historia de Santo Toribio hay que repasarla porque es un poco extraña. Precisamente, uno de los detalles más curiosos de la vida de Santo Toribio es que dicen que él tuvo un problema en su diócesis, en Astorga, marchó de Astorga y entonces, para decir que no pensaba volver nunca más por allí, aparte de las zapatillas de San Justo de la Vega, que conocéis, cogió el anillo episcopal y lo tiró al río. Y dijo que no volvía a Astorga, a su diócesis, a su trabajo de obispo, que es de lo que estaba, lo abandonaba todo, hasta que ese anillo volviese a su mano. Al cabo de cierto tiempo, alguien pesca un pez que se ha comido ese anillo y se lo ponen a su mesa y cuando él abre el pez, se lo encuentra. Y entonces regresa a Astorga de obispo. Esta leyenda, que es muy bonita, corresponde a una novelita alemana del siglo VII que se llama El anillo de los Nibelungos. Muy bonito, pero que no tiene que ver con Astorga. Y lo del Santo Grial que se perdió en Foncebadón y que lo volvieron a llevar a Astorga y tal y cual, este hombre Santo Toribio, es muy bonito, pero se llama La demanda del Santo Graal y corresponde a las leyendas del rey Arturo de Bretaña. Es decir, buena parte de la vida y milagros de Santo Toribio
probablemente incluso el origen de la leyenda de la Virgen de Castro-Tierra, es literaria y es de origen europeo y muy lejano. ¿Cómo llegaron esas novelas hasta aquí? Pues está muy claro, a través del Camino de Santiago. Hay documentación del año 1200 de cómo en Astorga y en León se copiaban unos códices que venían de Europa y que contaban todas estas historias. Y entonces a uno que se pasó de leonesista aquel día, se las aplicó todas a su santo, a Santo Toribio. Quedó muy bien, a todos nos encanta el tema, pero históricamente no se puede sostener de ninguna manera. Bien, como veis, el origen de la procesión de Castro-Tierra totalmente desconocido. No tenemos ni idea. Sabemos que sobre 1500 empiezan a ir a Castro-Tierra con los pendones, desde el primer año aparece, y la sospecha recae precisamente sobre un obispo de Astorga, Diego Sarmiento y Gondomar. Este es un gallego que, siendo obispo de Astorga en 1500 y pico, tiene un broncazo fenomenal con el señor Marqués de Astorga, otro gallego. Se veía Osorio y Gondomar también, eran primos, más o menos. Como resultado de este lío entre el obispo de Astorga y el Marqués de Astorga, se produce un asesinato. Se asesina al vicario episcopal en Astorga. Eso figura en los libros de historia. El obispo, para dar un escarmiento al señor que controlaba la ciudad, al marqués, se coge a todos los canónigos, coge el sello, el notario episcopal y se larga de Astorga. Se larga y dice, no, ahí os dejo el kiosco. Y se fue a Santa Marina del Rey, un pueblo que le pertenecía por señorío, y ahí se quedó 5 años ejerciendo como obispo de Astorga, pero viviendo en Santa Marina del Rey, con sus canónigos y con todo. Después de un cierto tiempo, este señor hizo las paces con el otro y regresó a Astorga. Bueno, pues curiosamente es este obispo precisamente el que le tocó ir al Concilio de Trento, el que le tocó aplicar en Astorga todas las normativas de que no podían ir demasiado lejos a procesiones, que era una barbaridad eso de 7 días y no volver a casa en 7 o 9 días. Todo eso lo empezó a organizar él. Y curiosamente, el pendón que abre la procesión de Castro-Tierra es el de Santa Marina del Rey, por un regalo, por una obligación, por una deuda que tenía con el obispo. Imaginaros el canguis de los vecinos de Santa Marina del Rey, si al obispo y familia casi se los cepillan en Astorga, ¿qué sería Santa Marina? Que ni siquiera tenía murallas. Debieron pasar unos añitos un poco complicados, ¿no? Bueno, pues Santa Marina del Rey fue premiado abundantemente por el obispo de Astorga, Diego Sarmiento, con una serie de unos dineros, unas cargas fiscales que les quitó, y entre otras cosillas, parece ser que les dio esta, que la procesión de Castro-Tierra que él organizó por primera vez, según parece, en 1557, la abrieran ellos. ¿Por qué? Porque eran los mejores servidores del obispo. Así de simple. Santo Toribio nos queda un poco lejos, parece ser. Bien, el pendón de Santa Marina es verde, va el primero de la procesión. Los vecinos dicen que es que pagan un canon a la iglesia de Castro-Tierra. No lo encontraron los documentos, pero bueno, podría ser, podría ser. Parece ser que este tipo de permisos de quién lleva primero el pendón han dado lugar a muchísimos problemas. En el año 82, cuando fuimos a León, había una pequeña comitiva de pendones, había un montón de ellos de toda la provincia, y se planteó el curioso problema de quién iba delante. Pues bueno, ¿no os iréis a pegar por llevar el pendón delante para pasearlo con orgullo? Pues sí nos vamos a pegar, sí. Entonces, bueno, hubo que hacerlo a sorteo. Porque resulta que Santa María del Rey alegó que era el primero siempre en las procesiones de Castro-Tierra, y que teniendo que venir a Astorga o a la Bañeza también era el primero. Pero hay un pueblo al lado de León que se llama Paradía de la Sobarriba, que es el primero en la procesión que va a León desde la Virgen del Camino. Bueno, pues a ver, ¿qué documentación tenéis de todo eso? Parece ser que es sencillamente un privilegio episcopal. El obispo de León y el obispo de Astorga, hace siglos, para evitar esas disputas anuales, decidieron quién tenía que ir el primero. En el caso de Astorga parece ser que fue un favor que debía aquel obispo precisamente, habíamos hablado. El caso de León es mucho más simple. El primer pueblo que aportó dinero y piedra para hacer el santuario de la Virgen del Camino fue Paradilla, de lo cual procede su privilegio de ir los primeros. Una explicación bastante razonable, no sé si será histórica, pero bueno, ya la averiguaremos con el tiempo. Bien, yo creo que todo esto más o menos ya también lo sabéis un poco. Resumiendo un poco
Los pendones, como veis, nacen en la Edad Media como algo de tipo militar para ir a la guerra. Es una bandera que representa a un pueblo determinado, bajo la cual se juntan todos los hombres de ese pueblo que van a la guerra, guerrean los años que toca. Sabéis que las guerras medievales eran muy moderadas, solo se iba a la guerra en verano, en invierno no había guerra, y los domingos tampoco. Es sorprendente cuando lees las leyes de caballería y lees las descripciones de las batallas, eran muy moderadas. Yo no sé cómo podía haber muertos, porque además no había casi ni armas, andaban a golpes. La mayoría de las crónicas medievales, cuando dicen que Pelayo en Covadonga mató a 35.000 moros y tal y cual, han hecho cuentas y no caben 35.000 moros en Covadonga. Entonces son muy exageradas. Las guerras medievales no eran tan cruentas como las actuales, pero eran persistentes. Todos los años había guerra contra los musulmanes, todos los años había muertos, pero jamás se dio una batalla de 100.000 muertos, como las que nos damos hoy día de vez en cuando, ¿no? Por lo tanto, eran unas guerras, digamos que, muy prolongadas. ¿Esto qué significa? Que todos los años, en todos los pueblos, había que hacer instrucción militar. Lo que se llama la mili, entonces duraba toda la vida. Toda la vida. Desde que una persona entraba en mayoría de edad, un hombre, hasta que se moría prácticamente. Bueno, pues eso con el tiempo fue desapareciendo y se creó el ejército organizado. Precisamente cuando preguntas en los pueblos quién tiene derecho a llevar el pendón, hay dos opciones. En Santa María del Rey está muy claro, el que sea capaz de llevarlo, porque es una pieza de mucho cuidado, ¿no? Además te lo cuentan, hacen unas pruebas en el patio de la iglesia y los que mejor sean capaces de llevarlo, lo llevan. En otros pueblos no. En otros pueblos son los hombres del pueblo quintos de aquel año. Es como un derecho que tienen. Bueno, pues sobre eso hay bastantes discusiones. Sobre quién va delante en la procesión, las discusiones han sido interminables durante siglos. De hecho, hace 100 años aproximadamente, el gobierno liberal de León, la Diputación Provincial de León, que pertenecía a los liberales, suprimió la procesión de Castro-Tierra y otra que había en Bembibre, la del Santo, por ese motivo, porque decían que cada vez que se organizaba la procesión había altercados entre los pueblos sobre quién va adelante, quién va segundo, quién va tercero. Hay un párroco de Bembibre, en 1880, lo anota en el libro de cuentas, el pobre le tenía un frito. Un año dijo, por orden alfabético, se pegaron. Otro año dijo, el más grande primero, todos llegaron enormes, todos cambiaron la vara para poder ser muy grandes. Otro año dijo, por arciprestazos, se volvieron a pegar. Y lo cuenta, lo anotó en el libro parroquial, como 3 intentos de ordenar procesiones ordenar los pendones en una procesión, acabaron a palos. Siguen acabando a palos, por lo que he oído, porque hace 2 años lo hubo y volvió a haber un cierto problema. Pendones, por lo tanto, hay en casi todos los pueblos y el que no lo tiene, lo hace, para no ser menos. Todos los pendones de la comarca de la Bañeza son prácticamente iguales, rojos y verdes. Parece ser que siempre fueron así. Los documentos que hay antiguos siempre te los ponen o rojos o verdes. Algún pueblo le ha puesto un color azul, un color así nuevo, bueno, más o menos, algunos siempre hay que no se acuerda bien, ¿no? Los pueblos que lo han perdido lo han recuperado, lo han vuelto a hacer nuevo. Y pendones realmente antiguos, pues no queda ninguno, porque como la tela se estropea continuamente, se reforma. Lo que sí hay es que algunos pendones de la comarca de la Bañeza son auténticas taraceas. Es decir, son 8 paños, y de los 8 paños hay 2 antiguos, 2 medios antiguos pegados en el medio, 4 nuevos. Bueno, total, vistos a esa altura nadie se va a dar cuenta. No hay problema ninguno. La mayoría de los pendones que actualmente se conservan, prácticamente todos, son regalos de particulares o compras de las juntas vecinales. Ya no quedan aquellos pendones que hace siglos compraban los mayordomos de las iglesias. En el caso de la Bañeza, la iglesia de Salvador compró uno, lo pagó el mayordomo. Pues no, los últimos pendones de la Bañeza del siglo pasado ya los pagaba el ayuntamiento. Me imagino que era lo habitual en ese caso. Bueno, eso es más o menos lo que hay relativo a pendones. Hay un hecho muy curioso y es lo que significan actualmente los pendones. Actualmente, desde hace 20 años para acá, se han convertido en un elemento indispensable en cualquier fiesta. Siempre que hay una romería, siempre que hay una fiesta, hay pendones. Y siempre que León tiene que ir a otro lugar, a la Feria de Muestras de Valladolid, a una feria en Cataluña, a una romería en Asturias, hombre, pues antes llevaban los maragatos, que eran muy multicolores, muy curiosos, muy originales, pero cuando descubrieron los pendones, ya es el colmo. Hace 2 años, cuando la ciudad de Astorga se hermanó con Reus, en Cataluña,
no sabían qué llevar, los maragatos estaban muy vistos, llevaron pendones y causaron sensación. Cataluña jamás había visto una cosa así. Cuando hubo hace 2 o 3 años, unas peregrinaciones a Roma, pues llevaron 2 o 3 pendones, también de Astorga, realmente causan sensación. O sea, para una provincia que no los ha visto nunca, ver un bicho de 14 metros de colorines y que además son capaces de moverlo, de subirse, de bajarlo, es una maravilla, ¿no? Por lo tanto, poco a poco han ido convirtiéndose, no exactamente lo que era una bandera militar, sino en un símbolo de una comarca, de una provincia y de todos los leoneses en general. Poco a poco van apareciendo cuadros y vidrieras de los diversos pendones de León. Lo que vamos a hacer, mientras los voy enseñando, no sé dónde está Toño. ¿Podríamos ir colocándose mientras tanto? Nos quedamos un poquito. Bien, mientras os explico un poco lo que son las vidrieras estas, nos van a colocar el material. He ido recogiendo algunas representaciones artísticas de los pendones para que veáis cómo poco a poco se han convertido en algo de tema leonés completamente. Esta sería la más antigua que hemos encontrado. Esto es un cuadro, se ve muy pequeño, ya intentaremos otra vez por lo menos publicarlo. Es un cuadro de los años 30, pertenece a Demetrio Monteserín, es un pintor de Astorga ya fallecido, representa una maragata en Castillo de los Polvazares con unos pendones a la derecha. Es el cuadro más antiguo que he encontrado de pendones. Hay otro, pero en estos momentos no tenemos ni idea de dónde para, que lo mandó pintar Concha Espina, una escritora que anduvo por Astorga cuando hizo la Esfinge Maragata, y lo hizo por lo visto José Gutiérrez Solana, un pintor, digamos, de postizo. Sí. Aquí tenemos otra lámina, esta corresponde a la Catedral de León. Esto está en el crucero. Si alguna vez vais a la catedral, en el crucero de la derecha, justo junto a la puerta de San Froilán, hay una representación de los milagros de la Virgen del Camino. Lo que pasa es que la persona que lo hizo en 1900 aproximadamente, es una vidriera imitación de las góticas, se le fue la mano y el pendón que hay en el medio es blanco y azul, perdón, es amarillo y azul. Es el de la Virgen de Castotierra, es el pendón del santuario de Castotierra. Se le fue la onda y lo ha mezclado, luego te los doy si quieres fotografiarlos recientemente. Y está puesto el pendón de la Virgen del Camino y detrás el de Castotierra, un despiste, evidentemente. Está en la Catedral de León y si no te dicen que es de 1900, pasa por gótico, pero perfectamente, por lo más lo imita. Un poco más adelante, un pintor de León, Santiago Egueray, hizo esta joya, esto es una maravilla, está en el ayuntamiento, está en la puerta vieja del ayuntamiento. Es un lugar porque el que habitualmente no pasa nadie ni se pierde nadie, porque está bajo una escalera en un sitio un poco raro. Es muy bonito, es una vidriera monumental de 1944, se realizó en Bilbao, es un emplomado hecho en Bilbao, y representa toda la procesión de la Virgen del Camino, la Virgen del Camino de León. Tiene unas inscripciones debajo y tiene aquí al fondo, debajo, lo que es la cofradía de las capas pardas de la Sobarriba, un pueblecito cerca de León. Este es muy original. Este lo hizo Luis García Zurdo. Es un vidriero importante de León. Se hizo en los años 70. Está en el edificio central de la Caja de Ahorros, en León, en la calle Ordoño II. Representa cómo Fernando VII se corona en León y efectivamente, como dicen las crónicas, fue la primera vez que se usaron los pendones en un acto, digamos, político. Era la coronación de un rey que no le tocaba ser rey, pero que, bueno, con unos ciertos arreglos y algunas cosillas, lo organizó bien. Bueno, pues aquí veis, a este lado, aquí veis perfectamente los pendones rojos, amarillos y verdes. Están representados, es una vidriera muy bonita. En el año 1991, la comarca de Omaña decidió sacar los pendones. Hacía más de 20 años que no se sacaban. De hecho, la mayoría estaban podridos. Los arreglaron, los compusieron y le encargaron a un pintor, o el pintor lo hizo y ellos lo aprovecharon, que se llama Emiliano Ramos, una pintura para el cartel expositor de los pendones de Omaña. Esta pintura luego la expusieron en León, en Rus, una tienda que hay en Alcázar de Toledo, creo que se llama, y luego le llevan a Astorga. No son de para el cuadro, pero es una joya, una maravilla. Representa todos los pendones de Omaña, rojos y verdes, chiquitines, porque ahí son muy pequeñitos, por sobre un fondo de un río. Es una representación un poco
idealizada de lo que es una romería. Y finalmente, esto es una reliquia que la he encontrado esta mañana y no me da tiempo ni a fotocopiarla. Esto está perdido en un armario. Esto es un cartel anunciador de 1941. No sé si alguno de los mayores se acordará de esto. La fiesta de la Victoria se llamó. Fue 3 o 4 años después de la guerra, una representación que se hizo en León. Y están los maragatos de Astorga, con la catedral, y aquí en el centro veis a los riberanos con los pendones de la Virgen del Castro. Parece ser la primera vez que tuvieron, digamos, ganas o lo que fuera, de ir tan lejos como a León, porque los pendones de Castro-Tierra iban de Astorga a Castro-Tierra y vuelta, pero jamás habían ido de paseo. Bueno, pues esta vez fue una fiesta de tipo civil, algo de política había, evidentemente, porque eran los años después de la guerra, y bueno, fue la primera vez que salieron de Castro-Tierra y fueron todos en bloque a León. Esto pertenece a Demetrio Monteserín, el mismo pintor de Astorga que vimos antes. Olvidando un poco la parte política que pueda tener, es una joya, es muy bonito, si llega vivo. Bueno, si apagamos la luz vamos a ver unas diapositivas un momentito y ya terminamos. Están ahí, ¿eh? En un momento aparecen ya. Bueno, esta sería la primera. Esto es un mapa muy simple de la provincia de León. Si queremos localizar dónde hay pendones en la provincia, la sorpresa es que realmente lo hay en todas partes. Lo que pasa es que se les había ido olvidando. Digamos que se les había olvidado. La zona de la Cabrera es realmente la que está más hecha polvo, digamos. Conservan los pendones, en Sigüenza lo conservan y en Truchas también, pero están todos escacharrados. Hace que no los sacan pues casi desde la guerra. Se usan muy poco, prácticamente nunca los sacan y claro, hay que restaurarlos previamente. Luego tendríamos la comarca de Ponferrada, que solamente los conservaba una romería, la de Bembibre, la romería del Santo. Por eso os había comentado de la polémica que había entre la comarca de Ponferrada y la comarca de Bembibre. Desde hace unos 10 años aproximadamente los llevan también a Ponferrada el día de la encina. Bueno, al principio les pareció una cosa muy rara, decían que los pendones eran cosa de la Bañeza, que eran cosa de León, que allí no había, pero sí los había, hay un montón. Han llegado a aparecer pendones incluso en los Ancares, aquí arriba, en la raya de Galicia. Acordaros que os comenté cómo en Galicia los hubo, en algunos lugares, aunque se perdió. Ese ruidito... ¿Soy yo? Y si lo quito y hago más alto, igual... Bueno, veis por ejemplo aquí en la comarca de Astorga, aquí estaría, toda la comarca de Astorga los trae a Castro-Tierra. En la zona de la Cepeda se han recuperado hace unos 10 años en una fiesta que se hace en Villamejil. Poco a poco, en la Cepeda hay todavía 4 o 5 nada más que estén restaurados y que se puedan presentar. En la comarca de la Bañeza y de Astorga pueden juntarse hasta 60 pendones. Hay muchos más pueblos, pero no todos lo conservan. En la zona de Valencia de Don Juan, aquí abajo, en 1982, por primera vez se volvieron a sacar. Llevaban cerca de 30 años sin utilizarlos. Me acuerdo que en uno de los pueblos que está al lado de Valencia de Don Juan, que se llama Cabañas, se encontró un pendón bárbaro, una iglesia, pero hubo que importar mozos, porque es que en Cabañas solo vivían 3 señorinas, ya no quedaba nadie. Tuvo que importar unos mozos que pudieran transportarlo porque era el mejor de la comarca. Bien, pues Valencia de Don Juan ya lo tiene. Lo ha hecho nuevo hace un par de años y ya lo saca siempre que puede. Para esa procesión, para esa fiesta de las comarcas, que se hizo en el Soto de Valencia de Don Juan, se restauraron 3 de la zona de Carvajal de Fuentes, hacia el sur. En Sagún sabemos que existen porque sacan uno rojo de vez en cuando, pero prácticamente no hay ninguna romería que, digamos, les obligue a sacar. Tened en cuenta que si en esta comarca de la Bañeza se han conservado es por el asunto de Castro-Tierra, si no se hubieran perdido como el resto de España, como el resto de la provincia de León. En la comarca de León se han conservado por la procesión de la Virgen del Camino. Normalmente
los primeros años de la Virgen del Camino, hace unos 20 años más o menos, cuando se recuperó un poco la tradición, se prestaban porque hay dos que van a todo. El de Santa Marina del Rey y el de Estébanez no faltan, no pueden faltar. Esos, en cuanto a la menor indicación, van siempre. Ya últimamente se ha podido restaurar el de Valdefresno, que está un poco a la derecha y hacia Mansilla, y este año ya en Mansilla, en una de las fiestas que hicieron, ya sacaron 3 pendones de la comarca. Han restaurado también el de Villaverde de Sandoval, que está junto a Mansilla de las Mulas, y bueno, poco a poco se va un poco recuperando. En la zona de la Vecilla, con uso real solamente hay uno, el de Boñar. Lo administra el párroco, es de los poquísimos pendones que administran los párrocos, y bueno, lo saca siempre que puede, lógicamente. Es un pueblo donde hay muchas procesiones, muchas ermitas, y se utiliza bastante. Pero es una comarca en la que la despoblación rural ha sido espantosa, y bueno, entre eso y que están sin cuidar y que hay que restaurarlos, está casi borrada. En la comarca de Riaño se sacaron en el año 87, me parece que un año antes del pantano, para una fiesta que hubo en el propio pueblo de Riaño. Se sacaron cerca de 30 pendones. La sorpresa es que eran muy chiquitines y eran todos rojos. Parece que es una comarca muy antigua donde se han ido conservando, no se han renovado las telas, se han conservado y bueno, son más chiquitos. Los últimos que han aparecido al norte están arriba, en la raya con Asturias, en Oseja de Sajama. Ahí han aparecido 2 pendones fenomenales, no se sabe muy bien de dónde han salido, quién los ha fabricado. Dicen que probablemente se hicieran en una sedería de Oviedo, unas monjitas que se llaman San Pelayo, San Benito, ellas debieron ser las responsables. Y finalmente, pues bueno, todo lo que es la comarca de la Bañeza, que sabemos que los hay en todos. Y el que no lo tiene, pues es porque lo ha perdido, o como el caso de la Bañeza, porque está tramitando volverla a recuperar. En el caso del pendón de la Bañeza tenemos varios documentos de que en 1600 y en 1700 los había, los llevaban a Castotierra, pero se perdieron. Incluso unas fotografías que encontramos después de mucho revolver, de 1905, de la calle Astorga de la Bañeza con pendones, después de revisar y buscar la prensa de aquel año, resultaron ser de Astorga. Resultaron ser los famosos pendones de Castotierra y de la comarca de Astorga, que en 1905 vinieron a una peregrinación que había en la iglesia de Santa María, porque en aquel año, bueno, pues más o menos tomaba posesión un obispo nuevo, pero vamos, que no era el de la Bañeza el que salía, a pesar de que se le ve desfilar por la calle Astorga. Este sería el escudo de León. Es una vidriera que pertenece a la catedral, es un dibujo de una vidriera, y aquí vemos, por ejemplo, el color del león. Los leones no tienen ni han tenido nunca ese color tan extraño. Lo que pasa es que en heráldica es una ciencia en la que cada color, cada figura, tiene un significado. Un león de pie, rampante, es decir, diciendo aquí estoy yo, es el rey de la selva, el rey de la creación, y el que lo lleva, el que lleva ese dibujo, quiere indicar que él es el rey, y por si quedara una duda, le pone la corona. De todos los leones que se usan en la heráldica europea, el único con corona es el de León. La razón es muy sencilla. El rey de León usó el escudo heráldico suyo, este, aparece con Alfonso VI de León ya, y no se lo dejó usar a nadie más. Solamente aquellas familias europeas que descienden de la Casa Real de León tienen leones de pie, rojos, con la lengua afuera, con el rabo para acá y con corona. Esta además, tenemos la diapositiva al revés, tengo que advertir que está al revés. El león debe mirar a la izquierda. Hay una familia en León, que es la familia de Prado, una familia muy antigua. Si conocéis, detrás de la catedral el Hospital de Regla, el Hospital de Regla, León Capital, está lleno de leones al revés. Están mirando para el otro lado estos chicos. Y dices, bueno, pero ¿cómo ha podido ser alguien tan bruto de hacer 20 escudos de león con el león mirando para el otro lado? Es muy sencillo, es una rama que no es legal. Son hijos de la Casa Real de León, pero de una mujer que no era la reina, de otra. Y entonces, para señalar la mancha de esa familia, se les obligó a dar la vuelta al león. Bueno, a ver si ahora no tenemos más dedos. Esta pieza que hay en el centro está en la puerta de la izquierda de la Catedral de León. Es un pedrusco de mármol, una columna de mármol romana, y pone en latín locus appellationis, lugar de las apelaciones. Esto es el árbol de Guernica, pero en León. En Guernica tiene un arbolito en el que se juraban los fueros. En León, como era la cosa ya de más tiempo, pues es una columna romana.
En esta columna es donde los reyes de León ejercían sus derechos, sus fueros, donde se coronaban. Si alguna vez vais a la Catedral de León, fijaros que por encima de esto, ahí arriba, hay la representación de un rey sentado tomando posesión del reino. En la Catedral de León, la fachada principal era, en la Edad Media, esta gótica y la románica anterior también, era lo que la actual televisión. El poder ya era el poder. Y el poder siempre ha necesitado un cierto aparato para decir, aquí mando yo. Bueno, pues la Catedral de León, toda la fachada principal, era un escaparate. Era como un estudio de televisión. Allí delante es donde en público y en directo se tomaba posesión los nuevos reyes, los nuevos fueros, todas las novedades del reino tenían que pasar por allí. Y ahí es donde se desplegaba la bandera de León, que es la que les correspondía a los reyes, cada vez que cambiaban. Tener en cuenta que muchos de los reyes que han gobernado, tanto en León como en el resto de España, no les tocaba ser reyes a ellos. Entonces hubo que hacer ciertos movimientos y se colocaron. Y claro, luego tuvieron que legalizar. Bueno, pues encima de esto, encima de las tres puertas de la Catedral de León, hay una especie de banco, como un estrado de un teatro, y ahí arriba, hasta 1800 y pico, hasta Isabel II, se subía un alférez del Ayuntamiento de León, y bueno, con una corneta y todo ese tipo de cosas, y proclamaba como rey de León al nuevo que le correspondiera rey de España. El último que se hizo así fue Isabel II. Para esa operación se traía desde el Ayuntamiento el pendón más antiguo que conservamos, el pendón de la monarquía, el pendón de León, que es rojo como los nuestros, solo que mucho más pequeñito, solo mide 2 metros. Es igual, es idéntico, pero tiene 2 metros nada más. Al rey siguiente, Alfonso XII, no pudieron proclamarlo legalmente como rey de España y rey de León, porque es un ritual muy largo, sencillamente porque entró con un golpe de Estado. Alfonso XIII tampoco, pues porque fue una cosa muy rara. Se murió su padre de repente, no había nacido. A Franco, pues no, tampoco, no lo hicieron. Y en el caso de Juan Carlos I se les olvidó. Se les olvidó textualmente. O sea, yo pude ver el acta de la toma de posesión de cuando entra Juan Carlos I, en noviembre del 75, y el Ayuntamiento de León es de una parquedad pasmosa. El acta dice que se dan por enterados de un telegrama recibido del Ministerio de Gobernación indicando que se ha muerto Franco y que le ha sucedido Juan Carlos I. Nada más. No se congratulan, no dan el pésame, no hacen nada. Tiene medio folio el acta. Lógicamente, pues hace muchos años ya que no se estila. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en Oviedo. Tened en cuenta que el Principado de Asturias todavía conserva el título de Príncipe de Asturias, su bandera, su protocolo, y llevan al Principito siempre que pueden, claro. Esto es la representación de una guerra medieval. Veis clarísimamente cómo los soldados llevan una larguísima, bueno, de lejos no sé si se verá tanto, una larguísima lanza, entre 2 y 3 metros, y al final de ella, unas cintas de colores, rojas. Esos son los pendones más antiguos. Los tenemos mencionados en crónicas, dibujados en láminas, no se parecen a los nuestros, como veis. En ese momento el pendón servía para lo que servía, para pinchar y trincar, que es para lo que se inventó. Este es el pendón de clavijo de Astorga. Este hubiera sido el destino de todos los pendones de la Valduerna si no hubieran sido pueblos gobernados por concejos. Astorga era un señorío, el que manda en Astorga es el señor marqués, y la bandera sale cuando está el marqués. Pasan los siglos, le cogen una tirria espantosa, se marcha el marqués, y la bandera la guardan en una preciosa arca en el ayuntamiento y no la sacan para nada. Bueno, pues esto hubiera sido el destino de todos nuestros pendones, de no ser que aquí eran poblaciones libres, con concejos que votaban y decidían lo que querían. La mayoría de los pendones que caían en lugares de señorío desaparecieron con los señores. Cuando se fue el último marqués, pues se iba el pendón. Esto es el puente de San Marcos de León al revés. Esto ha sido culpa mía que no me di cuenta. Bueno, el puente de San Marcos de León tiene una historia muy interesante, y es que durante toda la Edad Moderna se celebraban los famosos alardes. Este asunto que hemos oído hablar del paso honroso de Soler de Quiñones, que iban con unas lanzas, bueno, pues esto se hacía en León todos los años, el día de Santiago Apóstol. Y el premio era una banda verde o una banda roja. Era muy complicado porque, claro, la banda roja era, digamos, para nobles y la verde era para plebeyos. Entonces nadie quería tener la banda verde. Bueno, pues hay documentación
actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid. Nadie sabe cómo se perdió el papel, pero el caso es que está allí. Tiene todavía el número del archivo del Ayuntamiento de León, pero está en Madrid. Hay unas ordenanzas de la Cofradía de Santiago de León, que era de militares, digamos, o le llamaríamos militares, como durante 500 años celebraban todos los años un festejo de tipo militar, un ejercicio, digamos, militar, a bandos, un grupo de rojos y un grupo de verdes, y bueno, pues como hacen los ciclistas, que los que ganan la batalla, los que ganan la etapa, les dan el maillot amarillo, pues allí el que ganaba le daban la banda roja. Unas bandas rojas que colgaban ellos de sus lanzas, que bueno, eran con final de madera, para no matarse, ¿no? Porque había pocos. Hombre, en León nobles nunca ha habido muchos. Algún marquesillo había, pero poco. Esto pertenece también al revés, ¿vale? Esto es una de las fiestas de León de San Froilán y son pendones rojos, verdes, blancos, de todos los colorines, ¿no? Es interesante porque podéis ver en el centro el dibujo que llaman ellos de la alcachofa. Para saber si un pendón es bueno o es de tergal o cualquier otra cosilla, no hay más que tocarlo. El que tenga tacto suficiente pues distingue la seda de otras cosas. La mayoría no las distinguimos. Pero hay algo que identifica la seda auténtica, antigua, y es un dibujo en forma de alcachofa. Es lo que ellos llaman damasco. El damasco, como su nombre indica, es un tejido de origen oriental, de Damasco, en Siria, que vino a España, se implantó en Toledo concretamente, y que actualmente no se fabrica en ningún lugar. Los últimos pendones que han restaurado han traído una tela artificial de Barcelona, porque ya no aparece Damasco por ningún sitio, y ya la última noticia es que la han encontrado en Italia. O sea, fijaros hasta qué punto hoy día los pendones son una reliquia, que es que si se te rompe una, quiere Italia por la tela. Esto es la plaza del Ayuntamiento, el verde es el de Santa Marina, y aquí veis blanco y azul, que pertenece a un santuario mariano, pero vamos, no sé exactamente a cuál le corresponde. Esto es en lo que han derivado últimamente los pendones, en actividades de tipo folclórico, en fiestas, en las que van los pendones, va toda la gente del pueblo, es muy multicolor, a los japoneses que pasan por León les priva, o sea, el día de San Froilán, que es la semana que viene, vamos, lo pasan bomba porque vienen en autocares y en su vida han visto una cosa así, pero son muy brutos porque se ponen delante. Dice, ¿no se da usted cuenta que como pierda el equilibrio va usted con el pendón a tal sitio? No sé si habéis visto alguna vez una banda de japoneses haciendo fotos a un monumento o a una cosa de estas. Es que se ponen delante. Sí, bueno, están acostumbrados a eso. Son muchos además. Aquí veis dos pendones. Fijaros en la parte de arriba. El pendón nace como un arma militar y sin embargo en la parte de arriba de los pendones se cuelgan cintas, se cuelgan una serie de flores, por ejemplo. Son regalos que hacen las novias a los pendoneros. En origen era eso. En la Edad Media eran regalos auténticos que hacían las esposas o las novias de los militares cuando iban a la guerra. Y arriba del todo una norma que se pone en 1887 me parece. El señor obispo de Astorga de aquel año dijo que en la procesión no iba un pendón, sino iba una cruz delante. Dijo, muy bien, lo ponemos encima del pendón. Ya está. Una solución perfecta. Es verdad, una procesión religiosa lo primero que tiene que ir es una cruz. Bueno, pues como las cruces parroquiales van siempre detrás de los pendones, hubo obligación de colocarle a cada pendón una cruz enroscable encima. Y bueno, todas son enroscables, basta hechas todas por el mismo. Un platero de Astorga. Esto sería la forma más o menos correcta de llevar un pendón, con los cinchos, unas piezas de cuero, que son muy similares a las que se utilizan en los trajes de los maragatos, los hacían de hecho las mismas personas, y bueno, pues más o menos se llevan así, no se llevan como si llevaras un ahogazo o una cosa así, que lo hacen en algunos pueblos y que bueno, no lo controlan. El pendón, los que lo llevan dicen que no es tanto el problema del peso, sino que se te bandea por culpa del aire. Entonces hay que llevar, los jóvenes portan el pendón y los viejos experimentados, con vista decente y las rodillas en su sitio, que no todos lo serían, son los que llevan los bordones, es decir, dos cuerdas con las que van guiando. Es un oficio muy complicado. Si el guía es hábil, el pendón no tiene por qué caerse. Si
Si el guía se equivoca, pues es muy peligroso y te puede caer un pendón. La última fiesta que fueron a León se hizo un seguro de 1 millón de pesetas. Lo tuvo que pagar el ayuntamiento. La razón era muy sencilla. ¿Qué pasa si un pendón cae sobre un coche? Porque la gente se aparta, pero el coche no. Y es que hubo una experiencia, efectivamente, hace unos años de ese tipo, ¿no? Aquí veis otra forma de llevarlo. Hacen como que se cae hacia adelante y lo vuelven a echar hacia atrás. Una de las habilidades propias de los pendoneros es dejarlo caer. Ellos le llaman ir a besar, cuando un pendón toca a otro cayéndose. En Santa María del Rey, que es este verde, eso lo hacen, por ejemplo, el día de Corpus. Bajan el pendón y lo sostienen a pulso, tirando de los bordones y de él, mientras por debajo pasa la procesión del Corpus. Esto es una barbaridad, pero lo hacen todos los años. Pasa. Esto sería Castotierra. Es realmente curioso cómo la procesión de Castotierra va desde Astorga hasta Castotierra por una calzada romana. Una calzada que tiene 2000 años y curiosamente esta calzada unía la ciudad de Astorga, Astúrica Augusta, romana, con una ciudad de Portugal que se llama Brácara Augusta, la actual Braganza. Bueno, pues entre estas dos ciudades los romanos tenían cada 15 kilómetros, 17 en este caso, una estación en la que había comida, bebida, lo que son actualmente nuestras estaciones de servicio, nuestras gasolineras. Ahí se cambiaban las mulas, ahí se hacían las señales ópticas. Bueno, pues cada 15 kilómetros o 17 había una parada. La primera parada de Astorga, Portugal, precisamente era Castotierra. Bueno, esto es otra vista de lo mismo. Ahora, bueno, como veis, la gente no sigue ninguna de las normas antiguas. Las normas de 1700 y pico de la Virgen de Castotierra, de la procesión, indican que los hombres van delante con los pendones y las mujeres van detrás con los fiambres, las comidas y esas cosas, y todas las imágenes de la Virgen, que la llevaban una de cada pueblo. Ahora, bueno, pues ya se permite ir en familia y todo. Además de venir cantando ciertas cosas determinadas, bueno, había un reglamento muy complejo, que hoy día, bueno, pues se hace un poco más festivo. Esta es otra vista de lo mismo. Sabéis que la procesión empieza toda junta y luego se va estirando, y los últimos llegan 1 hora más tarde. Cuando la procesión llega a Astorga tiene un ritual muy complicado, hay que hacer una entrega, digamos, oficial de la imagen a un convento, y a un convento de monjas. Luego, siguiendo un rito muy antiguo, tienen que desvestir a la imagen, la tienen que lavar, cepillar un poco, le cambian de ropa y la llevan a la catedral. Es un sistema bastante complejo. Y los pendoneros, mientras tanto, bueno, pues dan la vuelta por Astorga, extienden las mantas, dan algunos gritos, viva mi pueblo y esas cosas. Y luego empiezan los oficios religiosos, digamos, ¿no? Bueno, esta es otra de lo mismo, porque no tiene mucho más. Está claro que como van los primeros, encima van un poco... Bueno, no sé si queda algo más. Bueno, tenemos como 10 minutos, más o menos. Si queréis preguntar alguna cosa, podemos intentar. ¿No sé si se nos... Caramba, pues hemos pasado un poco de tiempo. Bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosa, si no, veo que nos hemos pasado un cuarto de hora por lo menos. Los procuradores de la tierra van heredando esto. Y si le daba, transportaba un par de zapatos muy duros, como prestación de ese precio que hacía, por malo, ¿verdad? Y otra cosa que si lo vieron en este momento, si me acuerdo ya la tregua es que se decía que no se peleaba. La de venía era la tregua de Dios. Y era porque venía desde el día que murió Cristo, el viernes hasta el domingo. Y en Cuaresma no se puede ver. Por la misma razón. Si había una serie de días que se separar, está muy complicado. No me acuerdo de más porque no sé, mi mayor probablemente. Recuerdo si esa coincidió con la fiesta de la Victoria. Creo que fue cuando se disputaba esa foto. Sí, puede ser, el 40-41. Y entonces fueron, recuerdo de pariente nuestro, que era alcalde de la Maliza, Vicente Mata, que fue vestido con traje típico de aquí. Y al hombre le hicieron esa vez terrible de las bragas y las rodillas, porque era absurdo. Y le estaban con los colores sueltos por los dos. Pero no sé si coincidió con esa cosa de la despedida de la Victoria.
a la nueva. ¿El colgador de la tierra? Sí. No tengo ni idea, creo que ellos tampoco lo saben. Porque me decían que los últimos que había eran muy mayores. De hecho, bueno, los pueblos, la Junta de General es gente muy mayor. Y que había una cierta duda de si se elegía o se pasaba de padres a hijos. Era un tema un poco complicado. No está regulado. Es decir, la última ley de régimen administrativo española del año 80 y pico, la vigente, no figura. El anterior sí. En el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo todavía constaba. Es un sistema muy antiguo que, curiosamente, después de los siglos, ahora reaparece como Consejo Comarcal. Hay uno en el Bierzo y se está tratando de crear otro en la Cepeda. Bueno, a ver si la Junta de Executiva lo regula un poquito. Actualmente no se sabe, es una reliquia jurídica. ¿Algún otro os anima antes de despedir? ¿No? Sí. La jornada principal de la catedral Sí. de la sala de apelaciones, o eso como dicen así, Sí. Yo tenía la creencia de que era el Tribunal Supremo, digamos, en la Edad Media, cuando un señor se consideraba perjudicado y apelaba al rey. Sí, eso se llama el Tribunal de Contrafuero. Eso es lo que llamamos Tribunal Constitucional. Pero se reunía allí, ¿no? Pero es que era público. Sí, claro. Ser un lugar público, Claro. no solo esos juicios eran públicos, sino que era donde se nombraban los reyes nuevos, donde se heredaba el principito que había que heredar. Entonces, digamos, el escaparate principal. Y los juicios gordos, importantes, también eran aquí. Y de hecho, vamos, allí es donde se hacían los fueros nuevos. No es exactamente porque es anterior al rollo. El rollo es la picota, el lugar de justicia municipal. Que es un poco... Bueno, pero se utilizan casi igual, depende de los pueblos. En rollos y picotas se reúnen realmente muy pocos. Se ha conservado un par de ellos. En Toreno hay uno y hay otro en Fresno de la Vega, pero... Ya, pero eso es... ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos despedimos ya. Bueno. Gracias a todos, gracias Alejandro Valderas Alonso, y quería deciros que el próximo viernes, si podéis, si queréis, vengáis, estaremos aquí. Vendrá Conrado Blanco y hablará de Juan de Ferreras, un ilustre vallecano. Por lo tanto, creo que será también interesantísima. A todos gracias y buenas noches.